Miren, en el día de ayer, el equipo de la precandidatura de Leonel Fernández hizo una rueda de prensa donde el doctor Radamés Jiménez leyó un documento denunciando que se había hecho una especie de contrato con el señor JJ Rendón para diseñar y poner en práctica una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández a raíz de su intención de regresar y de conseguir la candidatura presidencial del PLD para regresar al Palacio Nacional. Ahí se señaló que el señor JJ Rendón tiene lazos o ha tenido lazos que se le han señalado con el caso con el Chapo Guzmán, y ciertamente Juan Sebastián estaba buscando alguna referencia del señor Rendón, cuyo mote se le conoce y todo el mundo lo maneja con el cabrón, o sea, es un tipo descarnado, es como la máxima de el fin justifica los medios. Usted me contrata a mí, yo trato de desbaratar al adversario suyo, no importa los métodos que pueda yo conseguir. Y sobre lo del Chapo, a él se le acusa de ser de los estrategas de candidatos, tiene problemas con el gobierno de México, de ser estratega de candidatos que eran auspiciados por el narcotráfico y de recibir por ese trabajo paga de el Chapo Guzmán. O sea que no es un maíz el señor Rendón. Pero esas son otras 500. La denuncia en sí fue esa. Y todo ha salido a relucir porque los otros precandidatos del PLD, como el caso de Temístocles Montaz y el caso de Carlos Amarante Barret, específicamente, han salido a reprochar esta rueda de prensa. Yo en lo personal creo que no es un buen elemento este tipo de denuncia, no contribuye a nada. Y segundo, si lo vemos por el lado de estrategia política, esto podría ser una especie de adelantarse a lo que podría entenderse que puede suceder desde un ala de la sección de los simpatizantes del presidente Danilo Medina. Yo no creo que sea así. Pienso más que todo que esto puede ser adelantándome por lo que puede venir después del famoso quirinazo. Pero en términos estratégicos creo que es una mala práctica. Y es una mala práctica lo que se está llevando dentro del PLD, que es la descalificación sobre todo de la candidatura de Leonel Fernández, y la descalificación entre algunos precandidatos, pero todos enfrentando al presidente Fernández. El ingeniero Temístocles Montaz hizo una rueda de prensa hoy, justamente, donde solicitaba al expresidente Fernández que contuviera a su equipo porque entiende que este tipo de declaraciones y de acciones no son unificadoras, y que lo que propicia es ahondar aún más, agravar las diferencias internas en ese partido, estas denuncias formuladas por el equipo de Fernández. Y dice el ingeniero Montaz que estas tienen ribetes de irresponsabilidad y que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana está, por los estatutos del partido, llamado a ser el que más preserve y luche por la unidad de ese partido. No se fue más lejos, sino que él señaló que debe ser interés del presidente del partido mantener esa unidad y que no deben seguir estas declaraciones, siendo coherente con lo que él ha estado planteando en los últimos tiempos de la unidad del partido. Y él dice que si en dado caso Leonel Fernández fuera el candidato del PLD, no gana sin Danilo, y que el PLD dividido no va a ningún lado en las elecciones del año 2020, y que precisamente por eso es el llamado que hace dentro de su discurso y las intervenciones que ha estado teniendo. Contrario a Amarante Barret, que se fue más radical, descalificando, que es lo que estoy diciendo, la candidatura o la precandidatura de Leonel Fernández. De todas maneras, esto es lo que se ha estado planteando todo el día
a partir de esta rueda de prensa que convocó el equipo de Leonel Fernández, con figuras no tan agradables de las que promueve el presidente. El Departamento Nacional de Investigaciones, por voz de su director, del vicealmirante retirado Sigfrido Pared Pérez, dijo desconocer la existencia de esa campaña y que la institución no tiene ningún tipo de conocimiento o de detección de que esa práctica política se esté organizando en contra del presidente Fernández. Amarante Barret retó a que se disculparan ante Danilo Medina por la acusación al grupo del presidente Fernández, y creo, Atahualpa, que la estrategia, como tú dices, es equivocada, pero por otras razones. Juan José Rendón es un especialista en campaña. No sabemos si la campaña a la que se refieren los atláteres de Leonel Fernández tiene que ver con campañas negativas o campañas sucias, que son diferentes. Las campañas sucias se basan en mendacidades, en hechos irreales que se te atribuyen para hacerte daño. La campaña negativa, que me imagino que es porque es la que surte efecto, es aquella donde te recuerdan los hechos abominables que cometiste siendo presidente, tus errores, tus vínculos con hechos denunciados y no perseguidos, una serie de cosas que son completamente diferentes ambas campañas. La campaña sucia victimiza, la campaña negativa produce su efecto. Ahora, desconocemos qué tipo de campaña es la que previene o advierte el equipo del presidente Leonel Fernández. De todas maneras, el ingeniero Temístocles Montaz los acusó de estar haciéndole oposición al gobierno de Danilo Medina. Que parecería que el grupo de Leonel ahora mismo está jugando un papel de opositor por encima del Partido Revolucionario Moderno. Y es cierto. ¿O acaso los que responden en los medios a los intereses del presidente Fernández no destacan con puntualidad y con fiereza todos los errores del gobierno, buscando hacerle daño a la imagen del presidente Medina de cara a una eventual repostulación? O sea, ahora mismo son los medios que responden a esos intereses los que están por encima de la oposición, promoviendo los errores del gobierno. ¿Quién tú crees aquí que busca a los interventores de los medios, que todos los conocemos, de la haitianidad, de la, bueno, pero de la defensa de la patria? En el caso del expresidente Fernández se ha cuidado mucho de eso. Inclusive en sus intervenciones ha estado enmarcado el reconocer lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina y todo eso. Él se ha cuidado mucho, sí, pero hay una serie de desbocados dentro de su equipo que no pasan una. Atahualpa, esos desbocados no son locos. Él mantiene la imagen equidistante, la imagen lejana de esos escarceos, pero los que están ahí abajo no es que son equivocados, es que están actuando porque eso es una especie de estrategia de equipo. Entonces me pregunto, ¿serían tan tontos los PLDistas que van a organizar contra Leonel Fernández una campaña sucia porque lo va a victimizar? Eso es lo que están buscando, eso es lo que está buscando el equipo del expresidente. Además, en un país como el nuestro, donde no hay responsabilidad personal, toda campaña sucia o negativa se le pega al partido y descalifica a cualquier aspirante. Y si están intentando descalificar a Leonel Fernández, están descalificando al PLD. Y si yo estoy dispuesto a modificar la Constitución para ir por ahí, no estoy afilando cuchillo para mi propia garganta. No entiendo lo de ese escarceo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero lo de Rendón hay que tomarlo con pinzas, Atahualpa, porque las declaraciones que vinculan a Rendón las dio el lugarteniente del Chapo, que también dijo sin prueba alguna que el Chapo le había dado $100 millones a Peña Nieto en México. No es la primera vez que estos lugartenientes de narcotraficantes grandes dicen cosas como estas. Acuérdate que sí, no fue para crear impacto. Ese es uno de los testigos principales de la Fiscalía de Nueva York contra el Chapo Guzmán. Y está declarando bajo juramento. Pero recuérdate, carámbale. Pero no es igual que aquí. Pero Atahualpa, ese testigo, bajo o no bajo juramento, no está en la cárcel. ¿En qué se le puede agravar a él de la situación que de por sí ya es más que grave? Hombre,
hay que tener cuidado con lo que, no estoy defendiendo a Rendón, que es una mente maquiavélica, al igual que el otro que estaba aquí, que Joao Santana. Son individuos preparados para, está dentro del top de los 5 mejores consultores de esa materia en América Latina y dentro de los 10 del mundo. O sea, el tipo parece que sabe y no es ha asesorado campañas presidenciales en América entera. Y todo el mundo coincide en que no tiene escrúpulos. Es una pena, para dejar el tema ya ahí, que estén atacando a Rendón. Ahí vi a Vinicio Castillo Semán hablando de la participación de Rendón, pero es una pena que ellos hablen de eso cuando su partido se prestó en aquella campaña no negativa, aquella campaña sucia contra Hipólito, que lo organizaron ellos, que el PLD utilizó a la Fuerza Nacional Progresista como ariete en esa campaña. Es una pena que él está hablando de eso ahora. Tú recuerdas que no fue campaña negativa contra Hipólito, que fue sucia. ¿Cuál fue la sucia? Porque lo que vino fue por un lado de Milton Guerrero, Wilton Guerrero, no fue. ¿Tú te refieres a eso? No. Porque sacarle a Hipólito todo lo que pasó con la economía. Recuérdate que la campaña negativa y la campaña sucia pues eso la realizó la Fuerza Nacional Progresista, no el PLD. La campaña negativa. Y la sucia también. Bueno, yo no sé si hubo sucia en ese aspecto, porque es lo que decimos, recordarle lo que usted hizo y lo que no hizo, eso es campaña negativa. Sí, pero la campaña negativa es válida. Porque a mí me encanta la campaña negativa porque es un recordatorio. Sí, pero déjame decirte que la línea que divide la campaña sucia de la negativa es muy delgada, el hilo que lo divide. Y en cualquier momento se pasa de un lado a otro. Puede ser, pero la fortaleza del argumento es la que hace daño. Miren, yo quisiera tocar brevemente en este segmento, porque esta mañana, el tema de los combustibles, esta mañana lo tocábamos en Mañana Boreal, a raíz justamente de unas declaraciones que dio el presidente de Anadegas y unas aclaraciones que hizo el licenciado Felucho Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo. Hoy en la tarde, el Nacional lo destaca esto como en primera página, el principal titular del periódico El Nacional es ese, y esta mañana justamente hacíamos la referencia al tema, señalando que esto podía coger calle y convertirse en titular de primera página grande en los periódicos impresos del país. Y coincidencialmente esta mañana en la edición impresa del Listín Diario apareció, no con la preponderancia que tiene el periódico El Nacional esta tarde, sino en un lado, pero en primera página. Y aquí habla Anadegas de que de continuar el racionamiento que tiene la Refinería Dominicana de Petróleo en el despacho de los combustibles y que señala que solo se está despachando un 35% de los pedidos que se hacen y que esto podría causar escasez principalmente en el Cibao Central, en la línea noroeste, en el sur profundo y zona fronteriza. Justamente hacíamos la advertencia esta mañana de que esto podía de alguna manera crear una crisis ficticia, crear una demanda que no hay necesidad, porque la refinería lo que ha dicho, y su presidente lo que ha dicho es que ha habido una demanda inesperada, o sea, no normal, y que esto aparentemente se debe a la crisis que existe en Haití con el despacho de los combustibles. Haití tiene una escasez de combustible y aparentemente alguien ha estado y está traficando combustible para Haití y está demandándose en la refinería dominicana de petróleo una cantidad que excede a lo normal y llama la atención de la administración. Porque uno ha visto, sí, ciertamente en la zona fronteriza, sobre todo, y en los pueblos cercanos a la frontera, que hay filas de motoconchistas, de camionetas de Haití que cruzan la frontera para abastecerse de combustible. Pero no me diga usted a mí que 200 motoristas que vayan a llenarle el tanque y a comprar quizás un garrafón de 4 galones van a hacer destapar o sonar las alarmas. No. Aquí lo que hay es que investigar quién está trasegando combustible para Haití y no hacer este tipo de alarma
para que dentro de una actitud normal, que se digo, anormal o esquizofrénica de un consumidor que se alarme, déjame empezar a comprar 200 galones, 500 galones, 1000 galones, porque se va a escasear. Yo creo que Anadegas no le hace ningún servicio al país haciendo estas declaraciones alarmistas. Y hay que ver si esas restricciones que son temporales, como ha dicho la Refinería Dominicana de Petróleo, tienen que ver con la demanda de gente que quizás se compraba 10.000 galones y ahora resulta que de buenas a primeras está comprando 25.000. Entonces, si el 35 o 40% de esos 15 más que están excediendo lo que usted compraba antes, es lo que hay que determinar. Pero para que la gente no se aloque ahorita, nuestros ciudadanos, y empiecen tengo que llenar el tanque porque se va a acabar la gasolina. No, la refinería ha dicho que tiene combustible para suplir la demanda nacional sin ningún tipo de traumas. Que lo que está pasando es esa situación anormal en Haití. Pero ahorita la gente ve este titular. Anadegas anticipa desde hoy se sentirá escasez de gasolinas. Arnulfo Rivas, presidente de la entidad, dice que el desabastecimiento empezará a registrarse en el Cibao Central, línea noroeste, sur profundo y frontera. Ahorita coge la gente y empieza para las estaciones de combustible y crean un problema. Puede ser, pero tú sabes que hacer eso implica tener una economía que solo lo puede hacer la clase media alta, la clase alta, que no es el que va a tener tanta incidencia. Ahora, hay que ver qué dice Anadegas Atahualpa, porque vamos a ver, no vamos a restarle. Entiendo que es algo tremendista la noticia, si es que carece de veracidad, pero hay que ver, porque la refinería reconoció que está racionando. Entonces sí, la pregunta es, si hay trasiego de combustibles Haití, Atahualpa, ese trasiego se hace por los puntos donde hay carretera y están controlados. Ven acá, ¿cómo tú me controlas adentro cuando lo tuyo es controlar la frontera? ¿Verdad? Yo lo que creo es que debe haber una investigación de por qué el aumento de la demanda. Para mí que algo ocurre en la refinería que no es necesariamente eso. Me está dando el mal olor de Dinamarca aquí. Y quizás el licenciado Felucho Jiménez no ha querido ser más explícito de ahí. Pero ojalá que no se produzca una escasez. Ojalá. Porque eso sería... provocaría una situación social en el país muy convulsa. Extremadamente convulsa. Ojalá. A Anadegas no le conviene porque no están en huelga. No, pero... entonces, fíjate que las investigaciones hay que hacerlas porque alguien está haciendo algo que no está bien. Pero yo me estaba analizando que las comentamos esta mañana en Mañana Boreal, las declaraciones del licenciado Jiménez. Pero ven acá, que están trasegando, que hay dificultades en Haití, pero ven acá, nosotros tenemos el control de la frontera. ¿Qué carajo? Si allá hay problemas, allá hay problemas. Nosotros controlemos las fronteras para que el abastecimiento de combustible aquí no se vaya a Haití. Y eso sí es fácil, porque eso no estamos hablando de inmigrantes, Atahualpa. Eso solo se puede hacer por la carretera, por 2 puntos en el país, nada más. Quizá por uno solo, que está debidamente resguardado. Entonces, y Anadegas decir, miren, se va a producir un desabastecimiento, tenemos 30 días en esto, están despachando solo el 30% del combustible. A la refinería que aclare. Igual que tú, me ciño a que, caramba, ojalá esto sea cierto, porque sería un tremendismo que provocaría un aumento de la demanda. Pero puede venir una reacción. Ojalá no haya escasez de gasolina, porque no se justifica. A mí la refinería no me puede venir con el invento de que están trasegando para Haití, porque eso se hace por los puntos fronterizos. Y si usted es incapaz de hacer eso, entonces cerremos este país. Bueno, si es incapaz de controlar, cerremos este país. Pero eso no es responsabilidad de la frontera de la refinería. Sí, pero atención. Esto debe ser control de las Fuerzas Armadas. Atención a las Fuerzas Armadas del país, al CESFRONT, al Ministerio de Defensa. Miren, como Refinería Dominicana, una carta, estimamos que se está produciendo esto. Muchos le estimamos también el que ustedes dispongan de todos los controles posibles y los chequeos posibles para evitar que un tanquero de la compañía que fuere
estuviese trasegando gasolina para Haití sin permisos. De ahora en adelante, todo tanquero dominicano de toda industria grande necesita un permiso de la refinería para ir a Haití. Y punto. Y usted puede estar seguro que no hay escasez. Si hay este control es por otra cosa. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.